Hola, ¿qué tal? Si consideramos el derecho privado de los romanos desde un punto de vista de desarrollo, después de la fundación de Roma hasta Justiniano, se pueden distinguir tres períodos que convierten a Roma en una de las potencias más importantes de la historia universal. El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar que justificó en su incesante actividad bélica. Tuvo una gran capacidad para establecer alianzas, a diferencia de los griegos, que excluían a los extranjeros y que sometían a los pueblos conquistados. Roma los incorporó a su sistema político-social. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VII, Roma era un lugar de paso. Roma fue fundada en el año 753 antes de nuestra era. Se considera el periodo de la infancia, que se compone por costumbres antiguas de los pueblos itálicos que fundaron esta nueva comunidad. La doctrina reconoce tres etapas básicas en el desarrollo de Roma. La monarquía, en primer lugar, empezó en el siglo VII, antes de nuestra era. Los primeros siglos de Roma, la ciudad era gobernada por los reyes. Y los reyes concentraban los poderes y tenían un cargo vitalicio. En segundo lugar, la república, que se da en el siglo VI antes de nuestra era, inició en el siglo VI antes de nuestra era. Con esto se empieza a expandir la ciudad, acompañada por grandes luchas y conquistas. Surgen las figuras de magistrados, cónsules, jefes civiles, jefes militares. Se crea la ley de las 12 tablas, que habla de la organización y el procedimiento judicial, habla de los deudores insolventes, de la patria potestad, de la tutela, curatela, propiedad, servidumbre, derecho penal, derecho público, derecho sagrado y complementos. La agenda en ese momento. Surgen los plebiscitos, los senadoconsultos y los edictos de los magistrados. Roma se convierte en la primera potencia del Mediterráneo bajo el liderazgo de Julio César. A su muerte, Octavio toma el mando y comienza el Imperio Romano. Hay una etapa del principado o diarquía a inicio de nuestra era, donde el poder era compartido por el Senado y príncipe o emperador. Jurídicamente es la época clásica del derecho. El emperador va concentrando el poder de legislar, que gradualmente ha sido cedido por el Senado. Surgen diversos formatos de constituciones imperiales. El derecho romano alcanza su mayor evolución. La expansión territorial y los largos periodos de tranquilidad y bienestar son propicios para el desarrollo cultural en Roma. Con el imperio, que estuvo vigente hasta el siglo V de nuestra era, este periodo se caracterizó por un gobierno autócrata. Todos los poderes se concentraban en manos de la figura del emperador, donde el poder recaía en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos. Augusto fue el primer emperador de Roma que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. En el ámbito político-militar se buscó restaurar el antiguo imperio, reconquistando territorios que habían sido perdidos por ser invadidos por los bárbaros. En el tema religioso se unificó el cristianismo ortodoxo como una religión oficial del imperio. Desde el ámbito jurídico se impulsó la función legislativa para el estudio del derecho romano, privilegiando la codificación, la organización del material. La economía de la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todo tipo de bienes, productos y servicios se utilizaron como medio de intercambio.
La actividad agrícola, la explotación de esclavos y el comercio fueron las principales fuentes de producción. Un factor clave para que el Imperio Romano pudiese avanzar con sus conquistas fue asegurar que las provincias produjeran granos que enviaban a Roma y que se distribuían a lo largo y ancho del imperio. El comercio se realizaba a cambio de trueques, de bienes a través de un sistema de monedas, de latón, de bronce, de plata y de oro. La sociedad romana se dividía en patricios u hombres libres que disfrutaban del pleno goce de sus derechos, que participaban en el Senado y que podían ocupar cargos políticos y militares, y los plebeyos que estaban privados de diferente forma, en diferentes tiempos, de los derechos que involucraban a los pequeños propietarios, a los campesinos, comerciantes y artesanos. Durante la época imperial se produjo una ampliación del derecho ciudadano en algunas provincias y el trabajo esclavo entró en crisis por la disminución de provisiones, por el cese de las conquistas y la influencia del cristianismo. Desde el punto de vista de arquitectura romana, en la época de la República resultó un producto de grandes aportes para la cultura posterior. Se construyeron más edificios civiles que religiosos, obras de ingeniería como acueductos, puentes, calzadas, arcos, columnas. La religión romana, originalmente politeísta, desempeñaba un rol importante. Adoraban divinidades hasta que el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del imperio. Primero con Constantino y luego con el emperador Teodosio, que por decreto convirtió el cristianismo en la religión única del Imperio Romano. Pocas ciudades han tenido una evolución y desempeño con un rol tan importante en la historia universal, como sede de importantes movimientos y construcción de instituciones. La persistencia de esta ciudad y de su población en medio de tantos retos históricos constituye un hecho referente y destacado. De ahí, muchas instituciones evolucionan, surgen y dan rumbo a lo que en forma contemporánea hoy conocemos como familias jurídicas. Muchas gracias.